¿Será que Apple finalmente encontró la fórmula para ponerse al día en la carrera de la inteligencia artificial? ¿Por qué las empresas de inteligencia artificial están dispuestas a perder más dinero para ganar más usuarios? ¿Y qué ocurre cuando crear una aplicación es tan fácil que el verdadero desafío ya no es programarla, sino lograr que alguien la use? Y si te dijera que una farmacéutica pasó de tardar 10 semanas a solo 10 minutos en generar documentos críticos para probar medicamentos, acompáñame porque hoy vamos a recorrer una semana en la que la inteligencia artificial traduce conversaciones en tiempo real, crea videojuegos completos en minutos y vuelve a demostrar que la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad para asimilarla. Prompted, el primer programa online semanal en video y podcast sobre inteligencia artificial de América Central y el Caribe. Un espacio que conecta a la audiencia empresarial con las últimas tendencias, herramientas y aplicaciones prácticas de la IA en las organizaciones. Conducido por Marcelo Burman, especialista consultor en IA y CEO de Conecta B2B. Hola, ¿cómo estás? Soy Marcelo Burman y nos encontramos cada semana para hablar de inteligencia artificial, enterarnos qué está pasando en este mundo y ver casos de uso y ejemplos de aplicación de cómo lo podés integrar en tu día a día. Pero siempre, como decimos, empezamos con las noticias porque hay que empezar estando bien informados y estas son las que más llamaron mi atención en esta última semana. AI News. Durante la apertura del Worldwide Developers Conference de este año del 2026, Apple presentó la renovación más importante de Siri desde su lanzamiento. La nueva versión, denominada Siri AI, está impulsada por la plataforma Apple Intelligence y utiliza modelos Gemini de Google para ofrecer conversaciones más naturales, comprensión contextual y la capacidad de ejecutar tareas complejas entre distintas aplicaciones. La empresa busca así reducir la distancia que la separa de competidores como OpenAI, Google y Anthropic en esta carrera que están sumidas por el control o el dominio del espacio de la inteligencia artificial. Junto con Siri AI, Apple anunció una expansión de Apple Intelligence hacia sus otras aplicaciones como Safari, mensajes, mail, fotos, password, atajos. La estrategia refleja un cambio profundo. En lugar de incorporar funciones aisladas de inteligencia artificial, pretenden convertir la inteligencia artificial en una capa transversal presente en toda la experiencia de uso de sus plataformas. Y quizás esta sea la tendencia futura, tener la inteligencia artificial omnipresente y como una capa transversal en todo lo que hagamos. ¿Será que podemos entender que esto va a estar llegando a cada una de nuestras tareas? Que la inteligencia artificial cambia cada semana es algo que lo venimos hablando hace tiempo, que ya lo sabés y que es algo que tenemos que seguir aprendiendo, evolucionando y entendiendo cómo va cambiando. Pero lo que pasó estos últimos días no me pasó nunca. Simplemente 2 horas después de haber grabado todo este programa, pasó algo que cambia radicalmente todo lo que estamos haciendo. Con lo cual preferí volver a grabar esta parte y contarte qué fue lo que pasó en esta sección de noticias. El caso de Fable 5 es uno de esos episodios que muestran que la inteligencia artificial ya entró en una etapa mucho más compleja. Primero llegó el lanzamiento con la promesa de un modelo más potente, capaz de trabajar sobre tareas largas, complejas y sensibles. Pero justamente por esas capacidades avanzadas en áreas como programación, ciberseguridad, biología, investigación, también aparecieron nuevas restricciones, controles y límites a su uso. Es decir, ya no estamos hablando solamente de un modelo mejor, sino de una tecnología cuyo poder empieza a preocupar incluso a los gobiernos. Lo que pasó después fue la prohibición. Esa prohibición o limitación de uso abrió un debate muy fuerte. Hasta hace poco, cuando hablábamos de regulación en inteligencia artificial, pensábamos en privacidad, derechos de autor, sesgos, transparencia, protección de datos, pero este caso cambia el eje. La inteligencia artificial empieza a ser tratada como una tecnología estratégica casi al nivel de los chips, la ciberseguridad o ciertos desarrollos de defensa. La pregunta ya no es solo qué puede hacer un modelo, sino quién puede acceder a él, desde dónde, para qué fines y bajo qué supervisión. Y ahí aparece una tensión difícil de resolver. Si se liberan modelos muy potentes sin ningún control,
existen riesgos reales, uso malicioso, ataques informáticos, automatización de daños o concentración de capacidades peligrosas en manos equivocadas. Pero si las restricciones se aplican de manera opaca, también hay riesgos. Se puede frenar la innovación, excluir a empresas o países enteros, afectar la investigación legítima y concentrar demasiado poder en unos pocos laboratorios o gobiernos. Regular la inteligencia artificial, entonces, no es tan simple como decir permitido o prohibido. Mi conclusión es que Fable 5 marca una señal de lo que viene. La próxima gran discusión no será solamente cuál modelo razona mejor, cuál tiene más contexto o cuál responde más rápido. La gran discusión será de gobernanza. ¿Qué modelos pueden lanzarse? ¿Quién los audita? ¿Qué límites deben tener? ¿Cómo se informa al usuario cuando una respuesta es bloqueada o degradada? ¿Y qué derechos tienen las personas y empresas cuando una herramienta cambia o desaparece de un día para otro? En definitiva, este caso nos deja una pregunta de fondo. ¿Cómo regulamos una capacidad que puede ser útil, productiva y transformadora, pero también riesgosa si cae en malos usos? La regulación de la inteligencia artificial ya no es un tema futuro ni una conversación académica. Es un tema que ya empezó y probablemente será uno de los grandes campos de disputa tecnológica, económica y geopolítica en los próximos años y, por qué no, meses. Google lanzó Gemini 3.5 Live Translate para traducción en tiempo real. Se trata de un modelo de conversión de voz a voz que detecta y traduce automáticamente audio que fue hablado o que es hablado en más de 70 idiomas, conservando el tono y el ritmo del hablante. Genera voz de forma continua, manteniéndose con solo unos segundos de retraso respecto al hablante durante toda la sesión. Esto ya está disponible en la app de Google Translate y muy pronto va a llegar a Google Meet. Una encuesta de Salesforce y YouGov realizada en 1.500 empleados de oficina en 4 continentes reveló que los estadounidenses tienen un 43% más de probabilidades que el promedio mundial de considerarse escépticos de la inteligencia artificial. Incluso más de la mitad de los trabajadores estadounidenses se identifican de esta manera. En India la confianza y el uso diario superan el 80% y en Estados Unidos ambos porcentajes rondan el 50%. ¿Cómo se explica esto? Se suele asumir que la proximidad genera confianza. Quienes más desarrollan y utilizan la inteligencia artificial serían quienes más confiarían en ella. Pero el panorama se invirtió. El optimismo se relaciona con la posición en la jerarquía y no con la exposición. Los empleados de oficina de Estados Unidos se encuentran cerca de la cima donde el objetivo de la inteligencia artificial, en cuanto a la carga de trabajo intelectual, se presenta como una guillotina y los directores ejecutivos siguen prometiendo que sus herramientas eliminarán el trabajo administrativo para justificar las valoraciones de sus compañías. En India, Tailandia o Singapur se encuentran más abajo, donde la misma herramienta se percibe como un ascensor que les permite sortear las barreras que nunca superaron. Este optimismo no se trata de cuán cerca estés de la máquina, sino de cuánto tenés para perder ante ella. Y los estadounidenses hoy son los que más tienen o más temen que pueden perder. Siguiendo los pasos de Anthropic, OpenAI no solo presentó discretamente sus documentos para salir a bolsa, sino que también está considerando recortes drásticos en lo que cobra por token, la unidad de facturación de las empresas de inteligencia artificial. El problema es que ambas compañías ya pierden miles de millones de dólares porque el costo computacional de cada consulta es mayor que lo que cobran. Reducir los precios significa aumentar las pérdidas deliberadamente. El CEO de OpenAI, Sam Altman, calificó recientemente los costos de la inteligencia artificial como un gran problema. Anthropic superó la valoración de OpenAI por primera vez después de que Cloud Code se volviera viral y OpenAI está impulsando su herramienta Codex para alcanzarla, pero ninguna de las compañías obtiene ganancias con los precios actuales. Y encima ambas se preparan para cobrar menos. La idea principal era que la inteligencia de vanguardia es escasa y valiosa. Venderla por debajo del costo y luego aún más por debajo demuestra lo contrario. Los tokens se están revalorizando como si fueran kilovatios por hora. Claro, con la diferencia de que una empresa de servicios públicos no puede alcanzar el punto de equilibrio a ningún precio. Datos recientes del índice Ramp AI, que monitorea la adopción de inteligencia artificial en empresas estadounidenses, muestra que el 1% de las empresas más importantes
invierten actualmente $7.500 por empleado al mes en inteligencia artificial. Esta cifra aún está por debajo de los aproximados $16.000 que gana un ingeniero de software mensualmente, por lo que las máquinas todavía no superan en precio a las personas. La diferencia es considerable. El 10% de las empresas más importantes invierten alrededor de $611 por empleado, mientras que la mediana gasta un poco más de $11 por una licencia empresarial. La cifra principal parece alarmante, pero la distribución revela la verdadera historia. Un pequeño grupo de empresas líderes invierte como si la inteligencia artificial fuera ya un compañero de trabajo, mientras que la media de las empresas apenas supera una suscripción. Esa diferencia de 7.500 frente a 11 refleja la verdadera evolución de la adopción. No se trata de una ola, sino de un puñado de pioneros que se distancian mientras el resto apenas la está probando. Un estudio de IBM revela que la mayoría de los CIOs y CTOs son responsables de sistemas que no controlan completamente, ya que la adopción de inteligencia artificial supera las capacidades de gobernanza actuales. El análisis global realizado a 2.000 ejecutivos de tecnología de alto nivel reveló que 2/3 se ven obligados a asumir la responsabilidad de sistemas de inteligencia artificial que no pueden supervisar de forma efectiva y solo el 11% afirma estar completamente preparado para la magnitud de despliegue de agentes de inteligencia artificial. Solo el 11%. Los encuestados indicaron que para 2027 esperan un aumento del 38% en el número de agentes de inteligencia artificial, por supuesto, desplegados, y que si bien 8 de cada 10 afirman haber recibido mandatos de transformación impulsados por la alta dirección de las empresas, el 77% indicó que su adopción de inteligencia artificial ya hoy supera las capacidades de gobernanza actuales. El análisis de la firma reveló que en las organizaciones que dependen de la gobernanza manual, el riesgo de incidentes aumenta a medida que se escala la adopción de inteligencia artificial, mientras que aquellos que integran el control directamente en sus sistemas de IA experimentan un 25% menos de incidentes. Y todos estos son temas que suelo tratar en la sección academia. En programas pasados hablamos mucho de la gobernanza, así que te recomiendo seguirlos y seguir escuchándome para ver cómo le vamos a entrar a esto, que es un tema clave en la adopción de la inteligencia artificial. Un gran proyecto no se levanta solo con planos. Se construye con los expertos adecuados. Construir es el punto de encuentro real para la comunidad de desarrolladores, ingenieros y arquitectos de la región. Los eventos en donde la actualización técnica y el networking de alto nivel se convierten en la base de su próxima obra. Súmese a la gira que conecta a los tomadores de decisiones de la industria. Si te dijera que una farmacéutica pasó de tardar 10 semanas a solo 10 minutos en generar documentos críticos para probar medicamentos, ¿me creerías? Y no lo lograron contratando más gente, lo lograron con inteligencia artificial. Este es el caso real de Novo Nordisk, la empresa detrás de Ozempic, y una de las implementaciones de inteligencia artificial más impactantes del mundo corporativo. Hoy en Academia te la cuento. Academia. Cuando una empresa habla de inteligencia artificial, casi siempre la usa para lo mismo. Ir más rápido en marketing, en atención al cliente, en generar contenido. Pero hay un caso que cambia completamente la conversación y ese es Novo Nordisk, la farmacéutica que, como te conté, es la desarrolladora de Ozempic. Ellos no usaron inteligencia artificial para vender más. La usaron para algo mucho más difícil, que fue acelerar ciencia regulada. Y los resultados son de los más impresionantes que he visto en cualquier sector. Para entender por qué este caso es tan importante, hay que entender dónde estaba el cuello de botella. Y esto no estaba en el laboratorio, estaba en los documentos. En una farmacéutica como Novo Nordisk, cada ensayo clínico genera un informe que puede superar las 300 páginas. Son los llamados Clinical Study Reports, documentación regulatoria. Lo que aprueban o rechazan las agencias que deben dar curso al medicamento. El problema era que un redactor especializado apenas producía 2.3 informes al año. Y aquí viene la cifra que lo cambia todo. Cada día de retraso en uno de esos informes podía costar hasta $15 millones en ingresos potenciales. Pero sobre todo, cada día de retraso es un día más que un paciente espera su tratamiento. La documentación se había convertido en una fricción estructural del propio negocio. Y aquí es donde la mayoría de empresas comete el error.
desplegar un chatbot y esperar magia. Novo Nordisk hizo exactamente lo contrario. Construyeron un sistema, lo llamaron NovoScribe, una plataforma específica para documentación regulatoria con 4 piezas muy bien pensadas. Una, la entrada, que son los datos reales del ensayo clínico, los protocolos, los materiales del paciente. En segundo lugar, el motor de razonamiento, que corre sobre Claude de Anthropic, desplegado sobre Amazon Bedrock, con Cloud Code para desarrollo y MongoDB Atlas como base de datos. El tercero, y esto es clave, la búsqueda semántica sobre texto previamente aprobado por expertos en el dominio. La inteligencia artificial no inventa, recupera y compone sobre conocimiento validado. Y el cuarto es el resultado y la documentación, que es en formato regulatory grade, trazable, auditable y lista para revisión. Como dijo Wahed Houiya, director de estrategia de digitalización en Novo Nordisk, en un sector altamente regulado no podemos lanzar nuestros datos a un modelo de lenguaje y solamente esperar lo mejor. Esa frase es toda la diferencia entre un piloto y una capacidad empresarial real. Y ahora la parte por la que todo el mundo debería tomar nota. Antes de NovoScribe, escribir un Clinical Study Report llevaba 10 semanas o más. Después de NovoScribe, 10 minutos. Y no cometí un error. 10 semanas a 10 minutos. Eso es una reducción del 90% en tiempo de escritura, pero hay más. Los ciclos de revisión cayeron a la mitad. Y ojo, mientras la calidad de todo esto mejoraba incluso. Los protocolos de verificación de dispositivos médicos que antes requerían un departamento entero, ahora los gestiona una sola persona. Los study booklets completos, esos que antes externalizaban agencias durante meses, hoy se generan en menos de un minuto. Y el equipo de desarrollo sigue siendo de 11 personas. 11, sin escalar plantilla, multiplicaron enormemente sus capacidades. Esto ya no es productividad, esto es una nueva curva. Y ahora la pregunta importante, ¿por qué funcionó aquí cuando en otras tantas empresas la inteligencia artificial se quedaba en demo? La respuesta es que el caso estaba estrechamente definido. No le pidieron a la inteligencia artificial que hiciera de todo. La enfocaron en un proceso muy concreto, repetitivo, costoso e intensivo en conocimiento. 4 ingredientes convirtieron el experimento en una capacidad real empresarial. 1, el cuello de botella real, no algo cosmético. 1 que costaba millones y retrasaba lanzamientos. 2, el contenido experto disponible, texto validado. Sin eso el modelo solo improvisaba. 3, la supervisión humana. El experto valida, la máquina no decide. Así se mantiene calidad regulatoria. Y por último, una arquitectura segura, diseñada para un sector regulado desde el primer día. Trazabilidad y compliance absolutamente por defecto. La ecuación es simple. Un caso bien definido por contexto experto, con arquitectura segura, es igual a capacidad empresarial. No es solo una demo o un piloto. Y si te vas a llevar una sola idea de este caso, que sea esta. La mejor inteligencia artificial para empresas no empieza por el modelo, empieza por el problema. Durante los últimos años, muchas organizaciones han invertido tiempo probando herramientas, creando pilotos, experimentando con chatbots, pero la pregunta correcta nunca fue qué modelo usar. La pregunta correcta es ¿dónde está el atasco? ¿Qué proceso consume miles de horas? ¿Qué tarea depende de expertos escasos? ¿Qué actividad ralentiza ingresos, operaciones o innovación? Eso fue exactamente lo que hizo Novo Nordisk. No buscaron una demostración llamativa, buscaron una fricción en su día a día real. Y cuando encontraron un proceso crítico, repetitivo, costoso y basado en conocimiento especializado, diseñaron recién ahí la inteligencia artificial alrededor de todo ese proceso. Por eso el resultado no fue una mejora marginal, no fue hacer algo un 10% más rápido, fue cambiar por completo la velocidad a la que la organización puede operar. Porque cuando la inteligencia artificial entra en un flujo crítico con contexto, gobernanza y validación humana, deja de ser una herramienta y se convierte en infraestructura absolutamente estratégica. No empieces el fin de semana sin tu Week Report. Cada viernes, Maxi Potter conduce el podcast de IT Now, que resume las noticias más destacadas en tecnología de los últimos 7 días. Todo lo importante, lo curioso y lo más gracioso que ha sucedido en el mundo TI,
para que cierres tu semana informado y de buen humor. Escucha el Week Report en itnow.conecta-b2b.com. Conciencia. Nunca fue tan sencillo desarrollar una aplicación. Gracias a las plataformas de Vibe Coding impulsadas por inteligencia artificial, una persona sin experiencia técnica puede transformar una idea en un producto funcional en cuestión de horas. Sin embargo, esta facilidad está generando un efecto inesperado. Mientras la cantidad de aplicaciones disponibles se multiplica, la atención de los usuarios se vuelve cada vez más difícil de conquistar. Durante los últimos días, un gráfico publicado por el Financial Times generó debate en la industria tecnológica al mostrar una tendencia muy paradójica. Aunque la inteligencia artificial está impulsando una explosión en la creación de nuevas aplicaciones, el tiempo total de uso y la interacción de los usuarios ha disminuido desde el 2025. El problema ya no está en construir software. Las herramientas actuales pueden generar código, diseñar interfaces y lanzar productos con una velocidad inédita. El verdadero obstáculo aparece después de la publicación. Lograr que las personas descubran la aplicación, la descarguen y la incorporen a sus hábitos diarios. En un sistema saturado de opciones, la distribución se ha convertido en el factor más crítico para el éxito. Y a pesar de la creciente competencia, algunos proyectos creados mediante Vibe Coding han logrado destacarse. Uno de los casos más comentados es el de Derrick Downey Jr., creador de contenido especializado en vida silvestre, con su aplicación de cámara DualShot Recorder que alcanzó el primer puesto del App Store apenas 24 horas después de su lanzamiento. Sin embargo, el caso más sobresaliente es probablemente Cal AI, una aplicación de seguimiento de calorías basada en inteligencia artificial creada por estudiantes de secundaria y que ya supera los $30 millones en ingresos anuales. La creciente automatización del desarrollo está cambiando las reglas del juego. Si crear software se vuelve cada vez más accesible y abundante, el recurso verdaderamente escaso pasa a ser la atención de las personas. Y en este nuevo escenario, el éxito no va a depender únicamente de la calidad del producto, sino también de la capacidad de sobresalir en medio de un mercado cada vez más poblado e inundado de diferentes usos. La eficiencia de un negocio se mide por la calidad de sus conexiones. La gira de eventos de mercados y tendencias es un entorno diseñado exclusivamente para el networking y el cierre de alianzas que definen el mercado. Ingrese a nuestro sitio y asegure su lugar en donde los negocios suceden. Mercados y tendencias. 15 años impulsando la visión empresarial de la región. La conversación sobre inteligencia artificial suele enfocarse normalmente en productividad y en empresas, pero hay otro costado igual de fascinante, su capacidad para potenciar la creatividad. Cine, fotografía, literatura, publicidad, arte, humor, ningún territorio creativo queda fuera. Y hoy te traigo nuevamente ejemplos que le dan pie a esta sección AI Amazing. AI Amazing. Ahora podés crear y editar imágenes directamente en Gemini Live, ya sea para probar la decoración de tu cuarto, obtener ayuda con matemáticas o crear memes para compartir, todo lo podés hacer en tiempo real. Solo tenés que abrir la app de Gemini, pulsar el botón en directo y compartir tu cámara y decirle a Gemini qué querés ver. ¿Alguna vez jugaste Air Hockey? Posiblemente sí, pero seguro, casi segurísimo que nunca jugaste AI Hockey. ¿De qué se trata? Un desarrollador independiente entrenó a un agente de inteligencia artificial en una simulación y lo implementó en una mesa de hockey de aire robótica real mediante aprendizaje por refuerzo. Este robot puede seguir el disco con una precisión milimétrica y reaccionar en aproximadamente 20 milisegundos, lo suficientemente rápido como para desafiar incluso a jugadores humanos expertos. Estamos pasando de robots que siguen reglas programadas a máquinas que aprenden estrategias en simulaciones y las ejecutan en el mundo físico. ¿Estamos ante el futuro o más bien el presente de los deportes? Y esta semana Anthropic lanzó Claude Fable 5, el modelo más potente público de la compañía basado en la plataforma Mythos. Y como era de esperar, los usuarios comenzaron a probarlo logrando en minutos algunas cosas realmente increíbles. Por ejemplo, este clon del juego Minecraft, con todos sus detalles, múltiples biomas, días, noches, cuevas, minerales,
que me mandó un solo prompt y apenas 20 minutos. O si no, este clon de Pokémon, también con todos sus personajes y componentes en 1 hora de razonamiento. ¿Y qué tal pedirle que componga una melodía para piano y además que diseñe un visualizador gráfico para poder tocarla más fácilmente? Listo, ya lo tenemos. Voilà. En el sector TI, si no está conectado, está desactualizado. En IT Now, hemos creado el núcleo donde la región se actualiza de verdad. Conozca la gira de eventos que mueve la aguja tecnológica en Centroamérica y el Caribe. Visite nuestro sitio web y conozca el calendario completo de eventos. Y llegó el final de este programa, de una nueva edición, la número 52 de Promptit, este 7º capítulo de la 2ª temporada del programa. Y como siempre termino invitándote a los eventos y contándote qué estamos haciendo en Conecta en las próximas semanas. Esta semana que pasó estuvimos con el Festival de Inteligencia Artificial en República Dominicana y esta que comienza nos tocan 2 paradas nuevas. Vamos a estar el 16 de junio en Panamá y el 18 de junio en Nicaragua. Speakers increíbles que te van a hacer entender cómo llevar inteligencia artificial en tu día a día, cómo entender el how-to de la inteligencia artificial. Y nos vamos preparando para el segundo semestre que arranca en Costa Rica, pero que por primera vez va a tocar ciudades fuera de América Central y el Caribe. Expandimos el éxito y nos vamos para Monterrey, Cuernavaca, Ciudad Juárez y Quito. Así que ahí seguimos con el Festival de Inteligencia Artificial. Y esta misma semana también en Guatemala vamos a tener la primer parada del Marketing Tech Summit, el 16 de junio. 4 speakers que te van a contar, vienen desde diferentes lugares y que te van a contar cómo trabajar en este mundo donde la tecnología al marketing le impacta en cada uno de sus aspectos. La semana siguiente retomamos la gira del Tech Day, la segunda escala de esta gira, la emblemática de Conecta B2B, que va por su segunda escala y donde vamos a estar en Guatemala el próximo 23 de junio. Recordá que este evento tenemos más de 1.000 personas asistentes, así que si sos líder en la industria TI en el país, no dejes de registrarte porque estoy seguro no te vas a arrepentir. Y seguimos avanzando también esa semana, a la última del mes, con el Congreso Nacional de Ventas, con nuestra tercera etapa que llega a Costa Rica. Nuevamente, 4 speakers que nos hacen entender la venta desde una forma un poquito diferente y donde ya se están registrando para aprender cómo vender de cara al segundo semestre de este año. Ahí vamos a tener a Marilis Jovet, a Chris Payne, a Abdiel Ledesma y a Kai Bonilla. Ellos 4 que nos vienen acompañando en cada etapa de la gira te van a hacer pensar la venta de forma diferente. Y con esto cerramos un programa más de Promptit. Como siempre, la invitación a que te suscribas al canal, que le des like a este video y que nos ayudes a difundirlo para que cada vez más gente en nuestra región se sume a esta oleada que ya no se frena y que va a cambiar la forma en que trabajamos y la forma en que vivimos. Nos vemos en 7 días. Chao. Promptit, el primer programa online semanal en video y podcast sobre inteligencia artificial de América Central y el Caribe. Un espacio que conecta a la audiencia empresarial con las últimas tendencias, herramientas y aplicaciones prácticas de la IA en las organizaciones. Conducido por Marcelo Burman, especialista consultor en IA y SEO de Conecta B2B.